Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Bueno, hoy hemos preparado un tema que son 6 puntos débiles que tiene el narcisista. Son 6 cosas en las que el narcisista se siente completamente inseguro, siente como que el mundo se le tambalea cuando se tocan esos aspectos, porque siempre hablamos de que, Salvatore SLR desde Salta, Argentina, Silvia Chirino desde Puebla, México, Alejandra Chávez, Utah, Antonio, eres increíble, muchas gracias. Vosotros sois increíbles que estáis ahí a estas horas. Como os comentaba, la personalidad narcisista es una personalidad totalmente vacía, totalmente artificial, y está basada en una serie de presupuestos que establece el narcisista, como que él es superior, como que él tiene unos derechos que los demás no tienen, y como todo eso en realidad es falso, toda esa personalidad del narcisista está basada en una estructura totalmente vacía, totalmente sin sentido, y por eso el narcisista necesita controlar a las personas, necesita estar encima de todo el mundo, necesita imponer sus criterios siempre, porque en el fondo es una persona con una autoestima muy baja y con una gran inseguridad. Entonces hoy vamos a analizar 6 puntos que son en los que el narcisista siempre son sus puntos débiles, en donde él no puede hacer frente a ellos, ¿no? El primer punto débil que tienen los narcisistas es precisamente eso que los define, que es que se sienten superiores. Como se sienten superiores, realmente no pueden hacer nada sin tu admiración o sin nuestra admiración. Si la gente no los adora, si la gente no los respeta, si la gente no los considera lo que ellos piensan que son, realmente se sienten perdidos. Esa personalidad que tiene el narcisista es uno de sus puntos débiles más importantes, porque todo lo que hacen está en función de conseguir esa sensación de superioridad sobre todas las personas. Si los que estamos alrededor no los adoramos, no estamos detrás de ellos, realmente se sienten perdidos. Es por eso que siempre tratan de humillar a las otras personas, porque es una forma en la que ellos tienen de sentirse poderosos, ¿no? De sentirse que están por encima de los demás. Tratan siempre de saltarse todas las reglas, tratan de saltarse todas las normas para tener una sensación de que realmente ellos se rigen por unas normas distintas, de que realmente tú eres inferior, tienes una serie de reglas para ti y él es superior y tiene unas reglas especiales para él. Por ese motivo son abusadores, y eso les hace muy dependientes permanentemente de la opinión de los demás. Eso les obliga a dedicar una cantidad de tiempo enorme para dar una imagen muy buena de cara a la gente del exterior, a la gente de fuera. Permanentemente quieren aparecer como que tienen una buena situación económica, permanentemente quieren aparecer como que tienen una familia muy buena, quieren aparecer como que son personas importantes en la sociedad donde están, tratan de relacionarse con la gente que ellos consideran que es la que maneja los hilos en esa localidad, en esa sociedad. Suelen tener relaciones, por ejemplo, con el pastor de la iglesia, suelen tener relaciones con los abogados que son más eminentes dentro de su localidad, y eso todo lo hacen para tratar de figurar al lado de ellos y que la gente los perciba como personas importantes, como personas superiores. Pero eso en realidad les está obligando a un esfuerzo enorme permanentemente, tanto de cara a la gente de fuera como en el interior de la familia, permanentemente tratar de sostener esa postura de que ellos están por encima de los demás.
Esa es una de las razones por las que humillan y someten a las personas que tienen más próximas, porque es la forma de someterlos, de subyugarlos y obligarles a reconocer que ellos son superiores, que al final es un poco lo que terminan consiguiendo cuando destruyen la autoestima de la víctima que tienen con ellos, ¿no? En segundo lugar, como segundo gran fallo que perjudica o que daña enormemente al narcisista y que le obliga a una tensión permanente, es que ellos nunca escuchan a los demás. Como se sienten superiores o creen que tienen que hacer ver a los demás que son superiores, siempre tratan de guiarse por sus propios criterios sin escuchar las opiniones de nadie. Si están dentro de una familia, ellos opinan, fijan las reglas absolutas que funcionan en esa familia y no escuchan a nadie. Si ellos deciden comprarse, por ejemplo, un auto último modelo porque consideran que lo necesitan para dar esa imagen que pretenden, no van a escuchar a su señora o no van a escuchar a sus hijos o a sus hermanos o familiares que les dicen que no es conveniente comprar ese coche porque la situación económica no se lo permite. Él no va a escuchar a nadie, sino que va a hacer su voluntad porque entiende que él sabe perfectamente lo que hay que hacer en esos casos y no le interesa para nada la opinión de los demás. Eso les deja una situación muy complicada, porque, por ejemplo, cuando este narcisismo se da en un trabajo, eso les conduce a veces a cometer unos errores tremendos que después tienen que tratar de solucionar acusando a otras personas de haber cometido los errores que ellos han cometido, dejando en evidencia a compañeros, traicionando a compañeros, teniendo que someterse o adular a un jefe para tratar de suavizar esos errores que ellos han cometido. En el caso, por ejemplo, de la familia, pues les lleva a pasar situaciones económicas difíciles en donde la familia se quede sin recursos, por ejemplo, para pagar el alquiler, simplemente porque el narcisista ha tomado una decisión económica sin escuchar a nadie que les ha conducido a una situación realmente difícil, ¿no?, en el aspecto financiero, ¿no? En tercer lugar, que ese éxito ilimitado que ellos tienen en su mente, esa importancia que se dan, que ellos son los mejores en todo, que figuran en todos los sitios, realmente no es más que una fantasía que ellos tienen. Eso hace que el narcisista permanentemente esté chocando con la realidad, se esté encontrando con que de repente llega a un trabajo o está en un trabajo en donde hay compañeros que trabajan mucho mejor que él y que no se someten a su voluntad. Eso le provoca un choque enorme, le crea unas tensiones enormes y permanentemente está tratando de hacer comprender a los demás o de hacer creer a los demás que él es superior, que él tiene conocimientos, que él tiene sabiduría que los demás no tienen, pero lógicamente cuando en la realidad hay personas que saben más que ellos, personas que tienen más experiencia, que dominan mejor una situación, al final terminan dejándolos en evidencia. Y eso para ellos les provoca un gran dolor y siempre cuando el narcisista sufre cualquiera de estas circunstancias adversas, surge lo que conocemos como la ira del narcisista, que es esa reacción violenta que tienen por no conseguir lo que ellos pretenden, porque la gente no los acepte como ellos mismos se ven, porque la gente no se someta a sus decisiones o a lo que ellos pretenden, ¿no? En cuarto lugar, el narcisista oculta permanentemente sus emociones para manifestar una especie de invulnerabilidad, ¿no? Ellos quieren presentarse como que son personas que están por encima de los dolores normales, de las dudas normales y que son personas que no sufren por las circunstancias de la vida, que son inmunes a esos sentimientos sociales, desprecian esos pequeños sentimientos que tenemos las personas en general, como en ocasiones sentir lástima por un animal, sentir lástima por un mendigo que está pidiendo en la calle. Ellos en esos casos adoptan una postura de arrogancia, de soberbia, de superioridad, de persona que no sufre ni padece por ver a una persona que está en una mala situación. Esto en ocasiones los lleva
a que esta apariencia de invulnerabilidad, de frialdad emocional que pretenden dar en muchas ocasiones, los lleva a que en muchas ocasiones en las empresas los contraten para puestos, por ejemplo, como el departamento de personal, en donde a veces se tienen que encargar de despedir a personas, a solucionar problemas complejos dentro de la empresa en donde se trata con personas, y eso les pone en situaciones realmente muy, muy complicadas que les genera una tensión enorme. Siempre decimos que uno de los males del narcisista es que sufre de esa incongruencia psicológica de sentirse superior pero chocar después con la realidad, ¿no? Él se siente invulnerable pero realmente no es invulnerable. Él también sufre como los demás porque a pesar de que tiene poca empatía, también muchas veces no encaja con esos papeles que él quiere representar. En quinto lugar, son unas personas, son unas personas que son adictas al control, necesitan permanentemente controlar todas las situaciones donde se encuentren. Esto es otra de las causas que les provoca una tensión enorme, la necesidad de estar viviendo siempre en un perpetuo control. Permiso un segundín que voy a ver aquí cómo... Sí, vamos correctamente, que les obliga a estar en un perpetuo control, que les obliga a estar controlando totalmente la situación, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad de amigos donde se mueven, ya sea dentro de la propia familia. Suelen tener problemas muy graves los narcisistas, por ejemplo, cuando sus hijos van creciendo y se van haciendo adolescentes, porque muchas veces esos hijos, a pesar de que los han humillado o que los han controlado de pequeños, cuando llega la época de la adolescencia, de la juventud, esos hijos se rebelan. Es típico de la adolescencia el ser rebelde, es una de sus características esenciales, y lógicamente cuando llegan a la adolescencia no quieren someterse a ese control, a ese dominio que trata de ejercer permanentemente el narcisista, y tampoco se creen en muchas ocasiones todo eso de la superioridad y todo, lo que les hace chocar fuertemente en el interior de la familia y crear unas distorsiones y unas discusiones gigantescas, ¿no? En el trabajo muchas veces les ocurre lo mismo, porque siempre el narcisista trata de conseguir puestos de control, trata en la empresa de llegar a situaciones en las que, o a cargos en los que él sea el que tiene el control sobre las demás personas para poder manejarlas a su gusto. Suelen ser personas, aquí en España lo llamamos pelotas, no sé cómo es en otros países, que son los que permanentemente están adulando al jefe para tratar de conseguir esa influencia o esa autoridad que les permita controlar a los demás compañeros, ¿no? Eso les obliga, en este caso por ejemplo, de hacer la pelota a los jefes, a humillarse, cosa que para ellos es durísimo, porque adular a ellos a un jefe es algo que les resulta realmente difícil, porque ellos en principio se sienten en la mayoría de las ocasiones que están más preparados que su propio jefe, que saben más y que tienen más experiencia, cosa que normalmente es absolutamente falsa, pero es la creencia que ellos tienen. Entonces tener que someterse, tener que agachar la cabeza para humillarse delante de un jefe realmente le resulta difícil y le resulta muy doloroso, ¿no? Todas estas circunstancias, como estoy comentando, son circunstancias que afectan enormemente al narcisista, que lo ponen en una situación tremenda y que le hacen ser una persona realmente muy frágil, ¿no? Y en sexto lugar, necesitan tener una corte de aduladores, de monos voladores, de lacayos, de socios. Este término, esta figura tiene muchos nombres, ¿no? Son todas esas personas que rodean al narcisista y que cumplen muchas de las funciones que el narcisista necesita cumplir, ¿no? Como es someter a otras personas. Muchas veces el narcisista por sí solo no es capaz de hacer todas esas cosas que él quiere, no es capaz de controlar. Hay situaciones complejas que se le escapan, hay actuaciones que él quiere realizar, rumores que quiere propagar, presión que quiere ejercer sobre diferentes personas que no lo puede hacer por él solo. Entonces necesita ir haciéndose de una corte de lacayos, de monos voladores, que ejecuten esas voluntades que él tiene
de forma que pueda conseguir los fines que trata de lograr. Esa necesidad de tener toda esa corte le obliga a un esfuerzo enorme de estar cuidando a esas personas, de estar dándoles constantes refuerzos, de estar pendiente de ellos para conseguir que estén a sus órdenes, porque tiene que estar manipulándolos permanentemente, convenciéndolos permanentemente para crear ese grupo de adictos a las necesidades del narcisista. Perdón. Estas 6 debilidades que se creen superiores, que tienen una nula capacidad para escuchar, que su éxito es una fantasía que tienen en su mente, que ocultan sus emociones y se tratan de manifestar como fríos, como personas insensibles a cualquier situación, que tienen una adicción permanente al control que les lleva a un estado de estrés y de tensión enorme, y que necesitan constantemente estar cuidando de esos monos voladores, de esos lacayos que les rodean, que necesita estar manipulándolos permanentemente para que cumplan sus órdenes. Eso les obliga a estar en una situación de tensión perpetua que les lleva a un grado de estrés enorme. En muchos casos siempre comentamos que uno de los problemas del narcisista en algunos casos llega a ser el suicidio, porque viven en esa situación permanente de falsedad, de mundo vacío que tratan de recrear ante los demás y necesitan hacerlo durante 24 horas al día. No pueden en ningún momento relajarse ni bajar su tensión. Tienen que estar pendientes en su familia de controlar todo, de someter, de humillar. En el exterior tienen que estar siempre pendientes de dar una buena imagen, de controlar a los monos voladores, en el trabajo de manifestarse siempre superiores. Si uno se imagina estar permanentemente representando un papel de esas dimensiones, lógicamente uno tiene que sentirse realmente estresado, ¿no? Con una tensión enorme, y eso es lo que le ocurre al narcisista. Y ese es un punto débil enorme, y lo único que hay detrás de todo eso es una autoestima muy baja que él es incapaz de superar, ¿no? Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.